Muy buenos días, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Séforis, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas para el día 26 de marzo. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, no resulta extraño que nuestro Señor Jesucristo una vez más utilice figuras completamente opuestas en sus parábolas para contrastar mejor la fealdad del pecado con la belleza de la virtud, como Lázaro y el rico Epulón, por ejemplo. En esta ocasión se nos presenta un fariseo y un publicano, quienes al momento de dirigir sus corazones a Dios en la oración nos revelan dos actitudes completamente opuestas, como lo son la del corazón humilde y la del corazón soberbio. En primer lugar, consideremos el fariseo. Escribe San Agustín, comentando este pasaje: el fariseo decía: yo no soy como los demás. ¿Quiénes son estos demás, sino todos excepto él? Yo soy justo, los demás son pecadores. No soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, etc. Fíjate que la presencia de un publicano a su lado le ofrece la ocasión de enorgullecerse más todavía. Yo soy un hombre distinto. Él es como los demás. Yo no soy de su especie. Gracias a mis obras de justicia no soy un pecador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. ¿Qué es lo que le pide a Dios? Continúa diciendo el santo. Buscad en sus palabras y encontraréis que no pide nada. Subió al templo, digamos que para orar, pero no pide nada a Dios, solo se alaba. E incluso es demasiado poco para él el no pedir nada a Dios, sino alabarse, que por añadidura insulta al que ora a su lado. Es el colmo, termina diciendo San Agustín. La soberbia es un deseo desordenado de la propia excelencia, el cual ve los dones como algo propio y por sí mismo, y no como recibidos de Dios. Santo Tomás enseña que es del todo especial este pecado, ya que está presente en todos los pecados. De la soberbia pueden nacer todos los pecados de una doble forma, dice el santo. Primero, de un modo directo, en cuanto que otros pecados se ordenan al fin de la soberbia, que es la propia excelencia, a la cual puede ordenarse todo cuanto se desea desordenadamente, todo lo que no queremos con rectitud e intención. Y en segundo lugar, indirectamente, removiendo los obstáculos, en cuanto que por la soberbia el hombre desprecia la ley divina que le impide pecar, según lo que se dice en el profeta Jeremías: quebraste tu yugo, rompiste tus coyundas y dijiste: no serviré. En resumen, debemos dejar en claro que de la soberbia pueden nacer absolutamente todos los demás pecados, y hacia ella se ordenan, como enseña el santo. El fariseo se puso a hacer el inventario de sus virtudes, dice San Juan Crisóstomo. Yo no soy pecador como todo el mundo, ni como ese publicano. Y continúa el santo: miserable y desdichada alma, has condenado a todo el mundo. ¿Por qué te metes también con tu prójimo? ¿No te basta con condenar a todo el mundo, que tienes que condenar también al publicano? Estas palabras, queridos hermanos, son sumamente importantes para reflexionar en nosotros mismos,
que a veces pretendemos disfrazar de humildad lo que no es más que orgullo, como las personas que entran al confesionario más bien para justificarse que para confesarse, porque no están dispuestas a humillarse confesando sinceramente sus pecados. Y así dicen, por ejemplo, en sus confesiones: Padre, yo siempre rezo, tengo mi rosario, y el clásico no mato ni robo, como si los mandamientos fuesen solamente dos. Y solo después de su larga lista de alabanzas, dejan salir rápidamente algún que otro pecado, como esperando que sus virtudes, entre comillas, lo opaquen, como tratando de que pase desapercibido. El humilde, en cambio, se confiesa bien, es decir, dice sus pecados y los pone en manos del confesor junto con su arrepentimiento y propósito de enmienda, y punto. Porque acepta la humillación de tener que reconocer, porque sabe bien que esta humillación, esta humildad es la que arrebata de las manos divinas la misericordia y todas las gracias necesarias para no volver a caer. El soberbio se alaba, el humilde se acusa y se enmienda dichoso del perdón de Dios. Consideremos ahora al publicano. Por otra parte, tenemos el ejemplo de este publicano, de aquella alma buena que sin pretender ponerle excusas a Dios, reconoce sus miserias, pero, y esto es lo importante, con gran confianza en el perdón divino. Por eso no se marcha, sino que persevera allí en el templo, suplicando con pasión. Y comenta San Agustín: por el contrario, fijaos en la humildad del publicano. No solo se mantiene a distancia, sino que ni se atreve a levantar los ojos al cielo. No se atreve a levantar los ojos y buscar una mirada. No se atreve a mirar a lo alto, pues su conciencia le humilla, pero la esperanza lo levanta. Escuchad más, dice el santo, se golpea el pecho. Por sí mismo cree que merece un castigo. Por eso Dios perdona la culpa de este hombre que confiesa su falta. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Mirad a alguien que ora, que reza. ¿De qué extrañarnos que Dios ignore sus faltas, puesto que Él mismo las reconoce? Se hace su propio juez y Dios defiende su causa. En verdad os digo, quien habla es la verdad, es Dios, es el juez. Este publicano bajó a su casa justificado y aquel no. Dinos, Señor, ¿por qué?, se pregunta el santo. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo importante, queridos hermanos, en nuestra vida espiritual es tomar distancia del pecado, de nuestras faltas pasadas, ya que aquella y solo aquella distancia es la que nos acerca a Dios. El que ora, hermanos queridos, enseña San Cipriano, no debe ignorar cómo oró el publicano junto al fariseo en el templo. No oró con los ojos erguidos, jactanciosamente hacia el cielo, ni las manos desvergonzadamente levantadas, sino golpeándose humildemente el pecho y confesando los pecados ocultos, y de esta forma solicitaba la misericordia de Dios. El fariseo se complacía en sí mismo. Por esto fue justificado aquel que oraba con humildad, y que no habiendo puesto su esperanza de salvación en la seguridad de su inocencia, ya que nadie es inocente, sin embargo oró confesando sus pecados y su oración fue escuchada por aquel que perdona a los humildes. Debemos aprender que estamos en los tiempos en que la lógica del Evangelio es más opuesta que nunca a la del espíritu mundano. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado, enseña Jesucristo. Pero todo esto no se comprende, peor aún, no se puede vivir sin un profundo espíritu de fe, ya que nuestra gran recompensa está en el cielo y no debemos bajar los brazos ante la cultura del pecado, sino perseverar firmes, cimentados en la humildad y fuertes en la caridad, y con la plena conciencia de que el cristiano no busca los aplausos de los hombres, sino la aprobación de Dios. Y qué dicha tan grande hacerse grato a los ojos de Dios.
Le pedimos a María Santísima, modelo perfecto de humildad, que nos alcance de su Hijo la gracia de vivir humildemente hasta el final, siguiendo aquella hermosa y esperanzadora, y siempre útil, exhortación del Padre Pío. Él escribía en una carta: no te acuestes nunca sin haber hecho previamente un examen de conciencia de cómo has pasado el día. Vuelve hacia el Señor todos tus pensamientos y conságrale tu persona y la de todos los cristianos. Luego, ofrécele tu sueño como alabanza de su gloria, sin olvidar nunca tu buen ángel de la guarda que permanece a tu lado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. De atribuirte el bien y justificarte el mal, y por amor a este mal menospreciar a aquel que es el bien supremo. No te acuestes nunca sin haber hecho previamente